Vamos a estar revisando la ley y la gracia. Es un tema muy importante que conectemos con él de una forma tal como Dios quiere que lo hagamos, para que en ese sentido podamos evitar entonces cualquier error, cualquier desvío doctrinal. Quiero decirles que muchas personas se han confundido con este tema, pero nosotros no. Dios nos va a ayudar a revisarlo de una forma ágil y clara. El objetivo es dejar legalismos y entrar a la gracia regulados por el amor de Dios. Y bueno, por principio de cuentas, lo que tendríamos que estar dejando claro, ahí vamos para allá, ahí está. Eh, el día de hoy mi anhelo, mi deseo es que el Señor te bendiga y te guarde, y el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Número 6, 24, 26 nos dice esta declaración que acabo de hacer, y hay dos palabras ahí que quiero que subrayes, quiero que anotes este versículo. Uno de ellos es que el Señor te mire con agrado, ¿sí? Y que el Señor te muestre su favor. El objetivo de todo ser humano, aunque no lo sepan en esta vida, se persigue ser mirado con agrado delante del Señor, y que siendo gratos a los ojos del Señor podamos encontrar su favor. Si nosotros pudiéramos conectar a plenitud con estas dos cosas, pues ya estaríamos del otro lado, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo un hombre pecador, un hombre tendiente al pecado, puede hallar gracia delante del Señor? ¿Y cómo en esa gracia puede encontrar el favor de Dios? Fíjense otra vez la pregunta, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo un hombre eh, con debilidades, con errores, con defectos, tendiente al pecado, ¿sí? Puede hallar o hallarse grato delante de los ojos de un Dios perfecto, fuerte, santo. ¿Cómo puede ser eso posible? De hecho, ese ha sido un dilema de hace muchos, muchos años. Cualquier persona que conecte con la idea de que Dios es un Dios santo y perfecto, se pregunta, y siendo honesto, de decir, bueno, ¿y cómo puede un hombre pecador e imperfecto, sí, hallar, hallar gracia delante del Señor? Que Él me vea con agrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Y a muchas personas nos ha llevado a hacer miles de cosas, porque se entiende que no solamente quisiéramos en lo más profundo de nuestro corazón que nos mire con agrado, ¿verdad? Sino que siendo gratos a sus ojos, pues nos ayude en todo, en todo. Y cuando nosotros decimos que nos ayude en todo, pues estamos hablando de que buscaríamos que nos muestre su favor. Estaríamos diciendo, ¿cómo ser grato a sus ojos? Que me muestre su favor, y cómo en todo ese proceso encontrar paz. Aquí cuando decimos que encontrar paz, que nos conceda paz, estamos hablando de esa paz, ese shalom pleno que viene y nos llena y nos da plenitud de frente a cualquier circunstancia. Pero bueno, la pregunta otra vez se las vuelvo a repetir. Quiero que la cuestiones en tu corazón: ¿cómo un hombre imperfecto puede ser grato a los ojos de un Dios perfecto? ¿Cómo un hombre
tendiente al pecado puede ser grato a los ojos de un Dios santo, como un hombre débil puede ser grato a los ojos de un Dios todopoderoso. Y ahí empieza este tema. ¿Cómo? 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 Y bueno, pues por un lado, tendríamos que definir algo, que esa pregunta ya déjenla ahí, pero no la olviden. Ahora vamos a revisar cuál es el objetivo de la ley de Dios. Y la ley de Dios, por un lado, define la condición de pecado del hombre. Esa pregunta con la que iniciamos el tema toma mayor relevancia cuando nosotros leemos la ley de Dios, ¿sí? Cuando nosotros leemos la ley de Dios es cuando más sale a flote la condición de pecado que hay en el hombre. Cuando nosotros leemos la ley y lo que pide y lo que exige, pues es cuando decimos, chanfle, pues, híjole, pues qué pecador, qué débil soy, ¿verdad? Qué imperfecto soy. Y entonces diríamos, bueno, entonces la ley es pecado, como lo dice Romanos 7:7. Entonces concluiríamos que si la ley me deja ver que soy pecaminoso, entonces la ley es pecado, ¿no? De ninguna manera, dice este pasaje de Romanos 7:7. La ley es pecado, no, de ninguna manera. Más bien, aquí dice, sin embargo, si no fuera por la ley de Dios, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Quiero dejar claro este pasaje. Romanos 7:7 nos deja ver que la ley, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, ¿sí? Definen mi condición de pecado, porque pues yo codiciaba, como lo dice aquí el que está relatando, yo codiciaba, ajá, fíjense, la codicia es un deseo o un apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas, ¿verdad? Y bueno, pues yo codiciaba, pero no es hasta que yo veo la ley que dice no codicies, que contrasto la ley con lo que en mí se da de forma natural y hay un choque. Y fíjense, esto tiene que ver con lo que veíamos en la última clase, que si nosotros somos honestos al acercarnos a las escrituras, casi siempre que la Biblia dice izquierda, resulta que yo estoy viviendo en derecha. Y cada que dice por aquí no, resulta que yo voy por ahí. Por eso les decía que no nos asombráramos cuando la Biblia define un patrón de conducta o de vida, un modelo de familia, y no es el mío. Es normal, lo que la Biblia y Dios a través de ella quiere hacer es mostrarme que yo he vivido en una condición de pecado que de forma natural, de forma automática, hace todo lo contrario a lo que Dios determina. Qué interesante. Pero no es hasta que yo me en- enfrento a la Biblia y a la ley que me doy cuenta que es el pecado en mi vida el que me ha guiado y el que me ha llevado a vivir contrariamente a lo que la Biblia dice. Por eso otra vez concluiremos que la ley es pecado. Piensen en este sentido. Vamos a pensar que la ley es todos los mandamientos, todos los preceptos, todos los estatutos, todos los modelos de vida que Dios establece en la Biblia. ¿Son pecado eso? No. Si no fuese por esos modelos, por esos decretos, por esos mandamientos, por esas ordenanzas, yo no me daría cuenta de lo que es pecado, ¿verdad? Y entonces aquí está el ejemplo que les comento, que sale del mismo pasaje que estamos leyendo. Esta persona o alguien codiciaba de forma natural
cuando se encuentra con la Biblia, dice, no codiciarás. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, y no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni sus asnos, ni nada? ¿Por qué creen que lo dice? Pues lo dice porque la gente de forma natural, sin Biblia, lo hace. Entonces la Biblia es normal, quiero que entendamos, es normal, absolutamente normal, que, que nos haga chocar con ella, porque nos dice, no mientas y yo miento, no robes y yo robo, no digas malas palabras, no seas malediciente y a mí se me salen los sapos y cucarachas, ¿verdad? No, incluso la Biblia dice que pienses en esto y en aquello, y yo pienso en algo contrario. Dice la Biblia que pensemos en lo que es de buen nombre, si tiene algo de virtud, y yo me doy cuenta que yo pienso hasta tonterías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que perdonemos y yo no puedo, yo al contrario soy muy resentido. Y entonces conforme me acerco a las escrituras y en cada mandamiento, en cada ley que ahí se establece, yo voy chocando. Me dice la Biblia, hoy por ejemplo, estaba en la mañana leyendo algunas publicaciones de Facebook con motivo del Día del Orgullo Gay, ¿no? Imagínate lo que pasa en estas personas que viven de esa forma o que sin vivirlo de esta forma apoyan estas formas de conducta cuando se encuentran en la Biblia y dicen que el hombre no tendrá relaciones con otro hombre, ¿verdad? Y entonces ellos que dicen, no, ¿cómo crees? Eso ya no aplica para estos tiempos, eso ya no está actualizado, eso es obsoleto, retrógradas, ¿no? Y hasta incluso en esa mente por defender lo suyo dicen promotores de violencia, los cristianos son unos promotores de violencia y la Biblia es un libro que promueve el odio, porque no promueve la tolerancia, porque amor es amor, ¿no? Y ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo ellos no quieren aceptar que la Biblia les defina su condición de pecado. Y cuando eso sucede, pues ya, evidentemente la relación con Dios no se puede establecer. Pero bueno, creo que este pasaje nos deja muy claro que la Biblia, de muchas formas, a través de mucho de lo que nos vamos a encontrar allí, va a definir y me va a clarificar que muchas de las formas aún persistentes en mi vida son motivo por el pecado que aún está en mí, ¿sí? Dice la Biblia que el Espíritu Santo en nuestras personas nos va a llevar a tener un espíritu de dominio propio. ¿Y por qué se necesita el dominio propio? Se necesita porque evidentemente sin ese dominio propio mi cuerpo, mi carne, mis pensamientos son de forma natural inclinados al pecado. Pero bueno, una vez que ya está clarificado para qué es la ley, desde esta óptica que les digo, apegados a Romanos 7:7, pues entonces otra vez vuélvete a preguntar, ¿cómo un hombre que hace lo contrario, cómo un hombre que piensa lo contrario a lo que Dios quiere que pensemos, que hablamos lo contrario a lo que Dios quiere que hablemos? Que en muchas, podría pasármela aquí diciendo muchos ejemplos, ¿no? Incluso, nada más para resaltarles otro ejemplo que se me viene a la mente, hay un experimento social, ¿no? Donde haz de cuenta que va una persona y alguien lo está filmando y tira un billete o tira una cartera para ver cuál es la reacción de la gente que está ahí a un lado y que recoge el billete o la cartera. ¿Qué pasa? ¿Regresan el billete o se quedan el billete? Normalmente se quedan el billete, no lo regresan. Es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza del hombre. Que a alguien le dan cambio de más. Incluso hay personas que pueden decir, me dieron cambio de más. Ay, gracias a Dios porque lo necesitaba, ¿no? Pues no, o sea, eso no. Pero podemos volver a ver que la tendencia del hombre es hacia el pecado. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo con esa condición nos hacemos gratos delante del Señor?
Y como el Señor nos conoce, pues Él nos creó, Él conoce todo de nosotros, Él sabe que no nos podemos justificar con Él. No hay nada que podamos hacer. Por eso es que la Biblia declara la salida a esta cuestión tan terrible que es el pecado y el obrar de forma contraria a la voluntad de Dios. Y la palabra es justificados gratuitamente, ¿sí? Somos justificados gratuitamente. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más, este de Romanos 5:1 es bien interesante porque dice que solamente por la fe somos justificados y que por medio de esa fe tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo ya en este Romanos 5:1 se da lo que habíamos hablado acá en número 6:24-26, que el Señor nos conceda paz. Ya ves, ya se va ligando lo que les decía, cómo es que Dios nos mira con agrado, es sinónimo de cómo es que nos justificamos con el Señor. Ser mirados con gracia de parte del Señor tiene que ver con ser justificados. Eh, Aquí ya lo dice, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el Señor no se iba a quedar de brazos cruzados esperando a que tú pudieras hacer algo para caerle bien. ¿Por qué? El Señor se iba a quedar ahí sentado esperando y nunca le íbamos a caer bien por nuestros propios méritos. Porque, mira, mi hermano, analízalo de esta forma, aunque tuviéramos algunas cosas buenas, siempre hay algo malo que le echa a perder todo en nuestras vidas. Y es como un vaso de agua, dicen que un vaso de agua cristalina, le pones nada más dos pizquitas de tierra, pues se contamina todo, ¿verdad? Todo se contamina. Entonces el Señor no se esperó a que nos justificáramos con Él por medio de hacer algo, sino que por eso, analízalo, es que tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir por ti y por mí, ¿sí? Eso es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que sin merecerlo, por cuanto éramos pecadores y éramos enemigos de Dios y estábamos enemistados con Él, mereciendo el castigo de Dios, en su gran amor, Él envió a Jesucristo, ¿sí? Para que Jesucristo pagara por nuestros pecados. Y es su sangre, la que nos redime. Quiero que la apuntes ahí, que es redención, porque esa palabra la escuchamos mucho, la redención, la redención, la redención. La redención tiene que ver, fíjense, les voy a poner un ejemplo muy, muy de todos nosotros. Tú tienes una cadenita de oro, ¿verdad? Y vas y la llevas al Monte de Piedad, ¿verdad? Y en el Monte de Piedad te dan un dinero y te dan un plazo para poderla redimir o recuperar. Esa cadenita, en lo que esté en el Monte de Piedad, ¿es tuya o no? A nivel, es tuya a nivel documental, ¿verdad? Es tuya, pero ya no es tuya. La propiedad ya la tiene Monte de Piedad, pero Monte de Piedad no la puede, vender porque hay un periodo, ¿no? En el cual tú puedes ir y redimirla. Bueno, la redención es eso, es cuando tú vas y pagas, la rescatas. Exactamente, la redención es el rescate por medio de un pago de algo que era tuyo, pero que por algún motivo no lo fue, pero que vuelve a tu propiedad. ¿Sí?
Y fíjense qué pasa, que como hombres fuimos creados en Adán y Eva, ¿y de quiénes éramos? De Dios. Por motivo del pecado, es como si hubiéramos sido empeñados. ¿A quién? Al mismísimo Señor de la muerte, ¿verdad? Al mismísimo diablo, Satanás. Y es Jesús que por medio de la sangre, de su sangre derramada en la cruz, nos redime, nos vuelve a comprar para Él mismo, nos vuelve a traer a Él mismo, ¿sí? Eso es la redención, por eso hemos de oír muchas veces que somos los redimidos. Ahora, al igual que la cadenita que estaba en el monte de piedra, la cadenita no podía hacer nada para volver a su dueño anterior. No, somos redimidos, somos ahora redimidos. Somos los redimidos del Señor por medio de su sangre. Es decir, que estábamos en posesión del reino de las tinieblas por motivo del pecado, pero el Señor nos redimió para Él, nos volvió a comprar por el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y era como les decía, así como la cadenita que estando en el monte de piedad, la cadenita no podría hacer nada para salir de allí y regresar a su dueño, nosotros tampoco, hermano. No había nada que pudiéramos hacer. Estando en el territorio del reino de las tinieblas, no había nada que pudiéramos hacer. Lo peor es que no lo sabíamos. Y de hecho la gente no lo sabe e incluso piensa que sí, la gente que no es redimida piensa que sí puede hacer algo para regresar a Dios. Ese algo se le llaman obras. La gente que no conoce la forma de redención de Dios por medio de Jesucristo, sí piensa que puede ser muy bueno. Es más, desde chicos se nos enseñó eso cuando te decían, ¿quiénes van al cielo? Los buenos, como por si ser bueno, si yo le doy dinero a los pobres y le regalo un sándwich al hambriento y hago obras de buena caridad, como si con eso yo tuviese la capacidad de redimirme para Dios, y pues no, eso es un engaño, por eso Jesucristo tuvo que venir y lo único que se nos pide, bueno, es gratuitamente por medio de la fe, es decir, que creamos eso. Por eso estos dos pasajes dicen, siendo justificados, ya siendo hechos justos a los ojos de Dios, gratuitamente por su gracia, por el don no merecido, que es por la redención, por el pago que Dios Jesús hizo, ¿sí? Para podernos comprar de nuevo. Ajá. Nuevamente, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, ahora ya tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es un concepto que no debes nunca de olvidar. Tú eres, tú hallas gracia a los ojos de Dios, tú hallas justificación a los ojos de Dios, tú hallas gracia delante de Él por los méritos de Jesucristo, por el pago que consistió en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Siempre, siempre tenemos que tener eso en mente, porque parte del pecado en nosotros va a querernos decir que si hay algo que nosotros hacemos como para también contribuir a esa salvación, a esa justificación, a esa redención. Y la Biblia dice que es simplemente nuestra fe puesta en Jesucristo, nuestros ojos puestos en la obra que Él ejecutó en la cruz. Y regresamos a la ley. La ley demuestra la imposibilidad de ser salvos por ella, porque ya entendimos que la ley, lo único que provocaba era dejarme ver mi incapacidad de cumplir con ella, porque aunque la cumpliéramos hoy medianamente, mañana tropezamos en ella, ¿sí? Dice Gálatas 2:16 que debemos de saber que tú y yo como hombres no somos justificados por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Fíjate cómo lo dice de una forma y de otra este pasaje para que nos quede claro, 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 otra vez, sabiendo, se los voy a parafrasear, así como que aplicándolo de forma directa para los que estamos escuchando esto. Debemos saber que nosotros como hombres no somos justificados por las obras de la ley, es decir, porque podamos cumplir la ley. ¿Sí? No somos justificados, no hallamos gracia delante del Señor, no somos bien vistos delante de Él porque cumplamos con las obras de la ley. No, sino porque creemos en la obra de Jesucristo que Él hizo, Él sin pecado derramó su sangre en la cruz para que esa sangre nos redimiera, es decir, nos comprara, ¿sí? Y nos trasladara del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de los cielos. Si eso es lo que aquí nos está diciendo nosotros, entonces también nos permite este pasaje reafirmarnos en que hemos creído en esa obra gloriosa de la cruz, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección, muerte de cruz, porque tenía que derramar esa sangre preciosa con la cual nos compró Dios de nuevo para su gloria, y resurrección por cuanto la muerte no lo pudo retener. ¿Y saben por qué la muerte no pudo retener a Jesucristo? Por una cuestión legal. Ahí está, esto está bueno. La muerte no pudo retener a Jesucristo por una cuestión legal, porque la muerte por ley solamente puede retener al pecador. Y como Jesucristo no había pecado, era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo. Por eso Jesucristo resucita, porque la muerte no lo pudo retener, no le pertenecía. Jesús no era de ese reino, porque no había pecado en él. De tal suerte que entonces su sangre no lo redimió a él, nos redimió a nosotros, que ya estábamos en el reino de las tinieblas por motivo de nuestros pecados, porque no hay ninguno de este lado como hombres que podamos decir que no hemos pecado. La Biblia dice que si incluso dijéramos que no hemos pecado, seríamos mentirosos, ¿verdad? Pero bueno, dice que entonces creemos en Jesucristo. Fíjense, quiero que quede claro esto, que cuando nosotros decimos que creemos en Jesucristo, debemos de asociar mentalmente en el corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma, que cuando hablamos de que creemos en Jesucristo, creemos que Él sin pecado derramó su sangre para redimirnos del dominio de la muerte y nos pasó a vida, y que Él resucitó porque la muerte no lo pudo retener. La palabra de Jesucristo engloba todo eso, mi hermano, y que ahora Él reina a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Eso es lo que creemos. Amén. Y entonces por esa fe ya somos justificados nuevamente por la fe en Jesucristo. Otra vez, por la fe de Cristo. ¿Ok? Y fíjense, y dice, entonces, no es que somos justificados por las obras de la ley, ¿sí? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Porque nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. No hay hombre que pueda cumplir las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, Dios nos está dejando aquí claro que no podemos embarcarnos en esa dinámica de querer hallar gracia a los ojos de Dios porque soy muy bueno y cumplo cuanto dice la Biblia a pie de la letra, porque nadie la puede cumplir. Es más, dice la palabra de Dios que incluso si tú cumplieres parte de la ley, pero si te equivocaras o transgredieras un mandamiento de esa ley, vienes a ser culpable de toda la ley.
Es muy dura la ley. Es muy, muy dura la ley. ¿Sí? Nada más aquí como paréntesis, yo quiero decirles que cuando hablamos de ley, incluso podríamos estar hablando de varias cosas, pero en este momento quiero dejarles dos ideas de la ley. La ley del Monte Sinaí, es decir, se nos viene rápido, ¿no? La ley que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra, ¿sí? Pero, fíjense nada más, los judíos, y eso los voy a dejar de tarea para que lo investiguen ustedes, no es muy difícil, lo van a googlear ahí en internet. Hay una cosa que se llaman los 613 mitzvot, M-I-T, M-I-T-Z-V-O-T, 613 mitzvot. No vamos a hablar de eso, ustedes lo van a indagar. 613 mitzvot. Ajá. M-I-T-Z-V-O-T. Rápido les comento. Ajá. M-I-T-Z-V-O-T. Mitzvot. Ajá. Bueno, fíjense que a la par de los 10 mandamientos que conocemos ahí que Dios le dio a Moisés, los judíos se empezaron a encontrar en la Biblia varios mandamientos, por decir así, ¿no? Acuérdense que hay mandamientos alimenticios, de que no comerás esto, no comerás lo otro, o días que guardar, o mandamientos de purificación para cuando las mujeres tienen un periodo, cuando las parejas tienen alguna relación sexual, etcétera, etcétera. Bueno, pues unos sabios judíos en la antigüedad lo que hicieron es compilaron los mandamientos, dijeron, a ver, ¿cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? Y que encontraron que hay 613 mandamientos, 613 mandamientos, ellos los compilaron y así, hagan de cuenta que es como una síntesis, ay, ¿cómo se le llama? Sí, una síntesis de todos esos mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento y a esos mandamientos se les llaman los 613 mitzvot. Pues ya cuando los ves dices, no, pues ¿quién va a cumplir todos esos a pie de la letra? ¿Sí? ¿Quién va a cumplir uno tras otro lo que ahí se comentan? Solamente por cultura general, si pueden, busquen en internet y vean parte de esos 613 a qué se refieren. Bueno, en síntesis, lo que yo quiero decirles es que invariablemente por la condición de pecado que hay en nuestro cuerpo, aunque quisiéramos cumplir los 613 más los 10 que conocemos del Monte Sinaí, que son, vendrían a ser 623, pues, pues no, estamos fritos, ¿no? O sea, no lo haríamos, no podríamos, fallaríamos, y más si la Biblia nos dice que aun cuando cumplieres muchos de ellos, si fallaras en alguno de ellos, te harías transgresor de toda la ley. Bueno, pues ya nos quedamos con lo que dice aquí, que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Entonces, lo que entendemos, mis estimados hermanos, es que esto que sin leerlo a detalle ya nos abrumó, ¿sí? Estas cosas que ya nos abrumaron, este, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, la Biblia dice en Gálatas 3:24 que toda esta ley, todos estos mandamientos, eh, eh, es como una especie de guía. En tu Biblia dice ayo. Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido el ayo. El ayo era como la nana de las casas españolas. El ayo era la nana, era como
una especie de tutor que, que cuidaba a los pequeños. Y entonces, aquí en esta versión de la nueva versión internacional, dice que la ley viene a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Fíjate qué interesante versículo, es muy, muy interesante. Yo sé que en su corazón, como en muchos hombres, hay una honesta pregunta, nuevamente la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿cómo un hombre pecador? Es más, ya no le pongas pecador, vamos a decirle, ¿cómo un hombre, ya tampoco imperfecto, ya un hombre, ya se sobreentiende, cómo un hombre puede hallar gracia delante de los ojos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te concilias con Él? ¿Cómo entras en acuerdo con Él? Fíjate que si tú lo analizas, toda la necesidad que hay en este mundo, en todas las personas, todas las inquietudes, todas las angustias, todos los miedos, todas las tendencias, podría decir que hasta cosas raras de los hombres como modas, la música, el arte, el estudio, el trabajo. En el fondo, surgen de la necesidad del hombre de encontrar trascendencia, de encontrar sentido, de encontrar propósito en esta tierra. Todos, no sé, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos preguntado, ¿y de qué se trata la vida? Bueno, lo preguntamos porque en nuestro corazón hay el anhelo de entrar en comunión con Dios. Y eso es muy de hombres, porque yo te puedo asegurar que tu perro o tu gato no pregunta eso, él nada más vive, duerme, come y él no se pregunta de qué se trata la vida, qué habrá más allá de la muerte, cuál será el propósito de la existencia, ¿verdad? Todas esas preguntas, insisto, que detonan muchas, si no es que todas las expresiones del ser humano en las artes, en la ciencia, en lo profesional, todo, tiene que ver con esa necesidad que hay en nuestro corazón de preguntarnos qué hay más allá. Y cuando ya decimos qué hay más allá o de qué se trata esto, pues variablemente estamos perfilando a Dios en nuestros corazones. Y una vez que nosotros estamos haciendo eso, ya con mayor, algunos con menor intensidad por los afanes de la vida, otros con mayor intensidad por cuando empiezan a entrar en esta línea de pensar, bueno, el tiempo se pasa pronto, de qué se trata. Entonces, de repente nos encontramos con la ley. E incluso, insisto, desde niños nos hemos encontrado con estas ideas de que el que es bueno va para el cielo, ¿va? Y fíjate, esta idea del que es bueno va para el cielo, también a muchos nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué significa ser bueno? Bueno, pues ha de ser pasar a la viejita en las esquinas, darle limosna a los pobres, etcétera, etcétera. Pero aún ese tipo de cosas no las hacemos siempre. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, entonces parecería que estamos encontrando el norte. Y muchas personas han encontrado, no, pues que tienes que guardar el sábado. No, pero que no tienes que comer puerco. No, pero que tienes que hacer esto o aquello. Insisto, aunque lo hagas, de repente fallas. Y nuevamente, aunque yo cumpliera en algo, de repente me encuentro con otra ley, con otro mandamiento que me viene a ser gravoso, que me viene a ser difícil. Que era como les decía la vez pasada, si se dan cuenta, estamos hablando algo del tema anterior, cuando les decía, la Biblia dice, este es el modelo de Dios, y uno dice, ay, o el diezmo, ay. Bueno, todos esos preceptos vienen a ser
esa guía, ese ayo que nos conduce a Cristo. ¿Sí? Porque vemos nuestra incapacidad natural de hacer lo que Dios pide y entonces le vamos dando cada vez más un valor más alto a la obra de Jesucristo en la cruz. De forma tal que cuando nos apegamos a Cristo, encontramos, como la Biblia dice, nuestro escondedero y en él somos fuertes. Y fíjate, pasa algo bien interesante. Lo que no podíamos hacer de forma natural de frente a la ley, yendo a Cristo, de repente Él lo empieza a hacer en nosotros. Fíjate qué interesante. Vamos a poner el mismo ejemplo del borracho de la vez pasada. El que es borracho y dice, no tomarás o no es bueno, las bebidas fuertes, y reconociendo su necesidad de ayuda porque no puede cumplirlo, va a Cristo. Cristo en esta persona le empieza a dar una transformación y un cambio de tal forma que eventualmente deja la adicción y es transformado en otra persona. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en él y eventualmente le da la victoria. Y por eso dice la Biblia que Jesucristo nos lleva de victoria en victoria, pero el camino inicial empieza cuando somos justificados por la fe. Por eso es que ustedes van a ver que en la iglesia, cada que hay posibilidad, hay un llamado al altar, a la confesión de fe en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos de ellos lo están haciendo de forma honesta? No lo sé, no nos debería importar. Lo que sí nos debería importar es saber que quien lo esté haciendo de forma honesta, en ese momento pone su carga y sus debilidades a los pies de Cristo y entonces Cristo no los desprecia y los toma como una masa moldeable y él empieza a crear una nueva vida, una nueva persona en ellos. Entonces dice que la ley viene a ser nuestro guía que nos lleva a Cristo y están para que fuéramos justificados por la fe y siendo justificados, siendo gratos a los ojos de Dios, empieza la transformación que Dios ejecuta en cada uno de nosotros. Ahora, lo que implica la gracia de Dios, ¿sí? Bueno, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, dice Tito 2 del 11 al 12, y esa gracia trae salvación. Fíjense, porque muchos dicen, bueno, pues si yo no puedo cumplir con las obras de la ley, entonces voy a seguir pecando porque pues finalmente no puedo cumplir la ley, pero no, esa no es la forma en que Dios nos instruye a pensar. Retomando el ejemplo que estábamos hablando hace un momento, dice que la gracia de Dios ya ha sido revelada, ¿sí? ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cómo? En su sacrificio y resurrección. Y la fe en eso que trae a nosotros salvación, ¿verdad? Dice ahora que se nos instruye. Fíjese otra vez, ahora, si tú lo ves, se nos instruye, viene a ser como otra ley, ¿verdad? Y ahora dice que se nos instruye a que siendo salvos, nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Pero no puedo. No, no puedes, efectivamente, pero ahora que has creído en Jesucristo, hay un plus que marca la diferencia entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que pasa hoy en día. Resulta, mis estimados hermanos, que ese plus es el Espíritu Santo. Y resulta que cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo, ahora se nos sella con el Espíritu Santo y las ordenanzas que Dios nos da, como esta de que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, ahora es el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros que nos dará el poder y la autoridad para poder vivir conforme a lo que Cristo manda. ¿Sí? Fíjate, no nada más dice que
te apartes de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, sino que en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, ¿sí? Con un corazón ferviente, apasionado por el Señor. Y esa obra la va a hacer el Espíritu Santo en medida que nosotros se lo permitamos, pero Él ya está en nosotros obrando. Entonces es muy diferente querer obrar para justificarme delante de Dios entendiendo que no puedo hacerlo, a querer obedecer a Dios una vez que creí en Jesucristo, entendiendo que el Espíritu Santo está en mí. Y yo lo que hago entonces, como tú ahora, por medio del Espíritu Santo, ya no es para justificarte para salvación, es para vivir la vida que Dios pensó para tu persona y para que tú vengas a ser un luminar en este mundo maligno, como lo dice aquí. Él no solamente te salva para llevarte al cielo, por decirlo así, llevarte a su presencia, sino que Él te salva y ahora te viste de poder por medio de su Espíritu Santo para que des fruto, para que seas sal y para que seas luz de la tierra. Y esa obra, la gran ventaja es que se ejecuta por medio del Espíritu Santo en tu persona. Entonces imagínate qué diferencia hay con respecto al Antiguo Testamento cuando había, ¿cuántos les dije? 613 mandamientos más los 10 de Moisés, pero allí no estaba el Espíritu Santo obrando en todos ellos. Obraba en el rey, en el sacerdote, en el profeta, pero no en todos. Por eso resultaba imposible que ellos pudieran obedecer a plenitud, pero ahora hay una diferencia. En nosotros está el Espíritu Santo y todas estas cosas que Dios nos empieza a ordenar, que ya no son para salvación, son para conservar nuestra salvación y para dar fruto. Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo hará en nosotros. Y bueno, pues la Biblia dice que la ley sin gracia implica condenación. Por principio de cuentas, siendo que ya estamos justificados, siendo que ya fuimos redimidos, creo que eso ya quedó claro, y ahorita voy a darles la palabra para que me pregunten si es que quedó alguna pregunta en el aire. De entrada ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Jesucristo, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, analicen este versículo. Necesito también que se lo lleven y oren. Dicen que ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo. Les decíamos que cuando confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él, encontramos en Él como un escondedero. Él es nuestro escondedero, ¿sí? Porque dice que por medio de Él, la ley de vida, la ley del espíritu de vida, el espíritu en nosotros, nos libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Bueno, pues es todos esos preceptos que se nos ordenaban y que por no tener al espíritu en nosotros, pues simple y sencillamente no los podíamos cumplir, de tal forma que la ley que venía a ser para vida, para nosotros sin el Espíritu Santo que no lo podíamos cumplir, venía a ser para muerte. Pero ahora estamos en la ley del espíritu de vida. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva a hacer lo que en nuestras propias fuerzas prácticamente sería imposible. De tal forma que ahora, ahora pudiera dirigir mis ojos hacia la ley y ver lo que ahí se establece. Vamos a poner una muy simple, la que condensa todo, que dice que amarás a Dios, a tu prójimo, como a ti mismo. Fíjate nada más. Y por favor, si te queda algo de duda, me tienes que decir. Dice la Biblia que en esa ley se concentra la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley por sí sola es imposible
de cumplir para cualquier mortal de esta tierra que no haya sido redimido por Jesucristo. Es imposible, pero es imposible, porque en el estado natural de las personas lo que sobresale es el egoísmo, el individualismo, ¿verdad? El desprecio hasta la misma vida. ¿Cuántos jóvenes que incluso se suicidan? Esos jóvenes no se aman, mucho menos a su familia que va a sufrir. Un ladrón que le roba a otro, un asesino, ese no ama porque no le importa el dolor que va a causar. Esa ley que condensa, que concentra la ley y los profetas, Moisés y los profetas, los 613 misbots, no se puede cumplir, ¿va? Entonces, esa ley viene a ser condenación para el que no es redimido, porque Dios pide que se cumpla y el mundano no la puede cumplir. Por obvias razones, al no cumplirla, la transgrede. Y el transgresor de la ley merece la muerte. Por eso esa ley viene a ser condenación. Ahora, para nosotros, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque como somos redimidos, ahora en nosotros opera la ley del Espíritu de vida. El mismísimo Espíritu Santo te da la capacidad, la competencia para apasionarte por Dios, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso ya no hay condenación, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Vean qué diferencia. La misma ley para unos es condenación y la otra, y la misma ley para nosotros los redimidos viene a ser para bendición. ¿Amén? Y como les decía, pues la gracia no significa libertad para el pecado. La gracia, al contrario, nos viene a demostrar que hemos sido liberados de una condición irremediable de muerte, que hemos pasado de muerte a vida y que ahora le pertenecemos a Dios. No quiere decir que no nos equivocamos, no quiere decir que somos sin pecado alguno, no, quiere decir que nosotros debe de haber una condición de agradecimiento permanente y en ese agradecimiento una búsqueda incesante de Dios, entendiendo nuevamente que el Espíritu Santo esté en nosotros y que muchas veces no es que el Espíritu Santo se equivoque en nosotros, sino que nosotros por distraídos no oímos la voz del Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo está en ti, hermano, a ti, hermanas. Imagínate, desde que amaneces, el Espíritu Santo ya te está hablando. Y de hecho ese es el tema que ahorita vamos a seguir, que el Espíritu Santo ya está hablando, hablando, hablando. Y cuando conectamos con Él, hacemos las cosas en la perfección de la voluntad de Dios. Cuando no, pues simple y sencillamente es como si ignoráramos a Dios y tomamos nuestros propios riesgos con sus obvias consecuencias. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, en este punto podrías advertir que hay mucho más compromiso y esto de repente viene a ser también abrumador. Hay mucho más compromiso en la gracia que en la ley porque el Espíritu Santo está en nosotros. Hace 8 días que se hablaba de los 7 ojos de Dios, de los 7 ojos de Jesucristo. ¿No han googleado, no han puesto ahí en internet los 7 ojos de Jesucristo? ¿Cómo sale un corderito con 7 ojos y 7 cuernos? Se ve impactante, pero lo impactante tiene que ver con que nos ve todo y no solo desde afuera, sino que el Espíritu Santo nos ve desde adentro. Y incluso esto, hay ocasiones en las que también me es muy pesado porque, pues, yo digo, ay Señor,
A veces como que en mi pecado quiero ignorar que tú estás viendo lo que pienso y lo que siento, y no debe de ser así, sino que mi vida debe ser consagrada enteramente al Señor, al Dios que me ve. Fíjense que si pueden lean este pasaje de Agar. Agar era la esclava de Abraham que tuvo a Ismael. Y acuérdense ustedes que ahí hubo un problema con Agar y Sara, ¿no? Y Agar se va con su Ismael. Y ya cuando van por el desierto, Agar, la mamá de Ismael, Ismael, la madre, el padre de todos los musulmanes árabes, Agar, pues ya se siente muy deprimida y muy triste, ¿no? Si no mal recuerdo, hasta ya está coqueteando con la idea de dejarse morir. Y cuando está en ese punto más bajo, Dios le sale al encuentro y le promete ayuda. Le da agua, parece, no recuerdo bien el pasaje, hay que leerlo, pero, y le da promesas, y le da promesas, y le dice que no tema. Y en ese momento Agar reconoce dos cosas. Uno, que creía que su vida no le importaba a nadie, que nadie sabía por lo que estaba pasando. Y acto seguido se da cuenta que hay un Dios que todo lo ve, que aunque ella no sabía, Dios estaba viendo su aflicción, su problema, sus circunstancias y que por encima de todo eso le da promesas. Y si recuerdan y si revisan el pasaje, entonces dice, hay un Dios que me ve y hay un pozo cerca de ella y a ese pozo le pone el pozo del viviente que me ve, el pozo del viviente que me ve, porque ella se da cuenta de que Dios lo ve todo. Que nosotros no nos demos cuenta es otra cosa. A lo que yo quiero llegar es que imagínate ahora qué compromiso, qué responsabilidad que el Espíritu Santo de Dios ahora está dentro de nosotros, nos ve desde adentro. Ay, Dios mío, ¿qué verá? Por gracia. Y en esa condición deberíamos de buscar con todas nuestras fuerzas, pedir ayuda en aquellas áreas que aún son persistentes en el pecado, que se nos revelan, ¿verdad? Para que todo lo que Él ve en nosotros le sea grato. Entonces, la gracia es más compromiso que la no gracia, que la pura ley por sí sola, por eso no es una libertad para el pecado. Y la gracia se rige por la ley del amor, ¿sí? Ya les había dicho este pasaje, la gracia se rige por la ley del amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esa es la gracia, pero fíjate qué pasaje tan simple parece, pero tan profundo, porque en este pasaje vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos en la medida que amamos a Dios y amamos a Dios en la medida que hemos reconocido su gracia por nosotros en la persona de Jesucristo y que hemos reconocido que éramos pecadores por lo cual Jesús tuvo que morir por nosotros y derramar su sangre para redimirnos para Él. Y en gratitud, entonces, apegado al Espíritu Santo en nosotros, empezamos a ser como Cristo y empezamos a tener la capacidad de amar al prójimo y de verdaderamente amarme como Dios me ama. No es hasta que soy redimido, no es hasta que entiendo la gracia de Dios, no es hasta que entiendo el amor de Dios, no es hasta que entiendo su perdón, no es hasta que entiendo eh, la muerte y resurrección de Cristo y que yo siendo pecador y merecedor de la muerte y que Él me salvó con, 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 con salvación eterna y gloriosa por medio de su obra, que entonces me pregunto, entonces pues Dios me ama y entonces en esa medida yo empiezo a desarrollar un amor por mí mismo y por los que Él ama, que es el prójimo. Y entonces dice, si en verdad cumplís o cumples la ley real, fíjense, esta ya se le llama la ley real, conforme a la
Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. De hecho, la palabra nos deja ver que el corazón de Dios es que lleguemos a ese momento, a ese lugar donde ya estemos haciendo bien. Ahora sí, esto es hacer bien. ¿Cómo? Amando al prójimo y amándome a mí mismo de la misma forma en que Dios nos ama.